Hablaremos entonces de Alfonso de Aragón, el segundo marido de Lucrecia Borgia. Lucrecia era la hija del Papa Alejandro VI, ¿no? ¿Cómo va a ser hija del Papa? Dirá usted. Bueno, los papas en aquel entonces... El Papa era papá. No es que se casaban, pero bien podían tener hijos. En este caso, el Papa Alejandro tenía hijos con una señora llamada Vanosa, a la que quería mucho, y sus hijos eran Lucrecia, Césare, Juan, y había un chico menor que ahora se me escapa el nombre. Se tienen 4 hermanos, los hijos del Papa, ¿no? Muy bien, por conveniencias de linaje, ya que la familia de Aragón dominaba Nápoles, como hemos dicho ayer, Lucrecia fue casada con el rey de Nápoles, Alfonso de Aragón. Este casamiento lo había concertado el Papa. Ya era el segundo marido que tenía. El primero había sido un señor llamado Sforza, creo que Giovanni Sforza, de quien la habían separado, acusándolo al tipo de ser impotente. Un juicio que lo humilló muchísimo al pobre Sforza. Hombre de Milán, además. Sí. Un montón de testigos, toda una cosa armada, y finalmente el matrimonio se anuló, nada más que para que pudiera Lucrecia casarse con Alfonso de Aragón. Muy bien, lo raro es que Lucrecia amó a su nuevo marido y él también la quiso mucho. Esto es complicado. Cuando estos matrimonios por conveniencia se convierten en matrimonios de amor, empiezan a no ser funcionales. Pasó un tiempo y allá en el año 1500 el Papa Alejandro VI tenía algunos achaques que algunos atribuían a su vida licenciosa, porque en aquel entonces se pensaba que el acto amoroso no beneficiaba a la salud, sino que por el contrario la perjudicaba, y a cada uno que moría joven se le enrostraba su pasado de gavión. Bien. El 18 de junio de 1500, durante la celebración del Día de Corpus, una descompostura, discúlpeme la palabra, obligó al Papa a permanecer sentado sin su mitra durante toda la misa, que parecía un vigilante de provincia, no el Papa. Bueno, un astrólogo le recomendó al Papa la mayor prudencia durante este año. Y sobre todo un verdadero profeta, diría Voltaire. Ahora, el 29 de junio, un accidente vino a cumplir con los peores presentimientos del astrólogo. Parece que una violenta tempestad derribó una chimenea sobre el techo del Vaticano. Una viga atravesó el cielo raso de la sala donde justamente estaba el Papa y se le cayó encima. Lo dicho, la vida licenciosa provoca estas cosas, estos accidentes. Bueno, lo rescataron. Alejandro tenía 2 heridas en la frente, no era demasiado grave, pero eso fue tomado como una advertencia del cielo por los científicos. Bien de arriba. Y entonces el hijo mayor del Papa, César Borgia, hermano de Lucrecia y de Giovanni, y de otro más que ahora no me acuerdo, se sintió muy impresionado y tomó algunas medidas para acomodarse en la escena política de Europa en caso de la muerte del Papa. Imagínense, el hijo del Papa era un personaje de mucho poder, pero un poder que no se transmitía por la sangre, sino por los cónclaves. Podía quedarse de la noche a la mañana sin nada. Entonces empezó a hacer arreglos, obtuvo apoyos de Venecia y de Francia para el próximo cónclave, a ver si lo elegían a él o a alguien que le resultara adicto. Pero Alfonso de Aragón, el marido de Lucrecia, no dio esas garantías y apareció como un súbito competidor de César Borgia. Además, Alfonso mantenía buena relación con los Colonna de Roma, que eran los peores enemigos de los Borgia. El 15 de julio del año 1500, Alfonso, el marido de Lucrecia, atravesó la plaza de San Pedro para llegar a su casa de Santa María. Un grupo le cerró el paso y lo molieron a palos. Los agresores salieron rajando por la escalinata de San Pedro y allí los esperaban 40 hombres a caballo que
los escoltaron hasta el campo. Hasta el campo para ponerse a cubierto. Alfonso, que había quedado sin conocimiento, y a quienes los agresores habían dejado por muerto, naturalmente, fue trasladado rápidamente al Palacio Pontificio. Hasta allí llegó Lucrecia, su mujer. Cuando lo vio, bueno, se desmayó conforme al protocolo, y acusó inmediatamente a César porque sabía que él había propiciado el ataque. Algunos hablan también, como hemos sugerido ayer con toda malicia, de una especie de relación incestuosa entre César y Lucrecia, o al menos de unos celos enfermizos, impropios de un hermano, que César sentía hacia Lucrecia. César, por otra parte, yo creo, no está en este informe, pero a mí me parece que era amante, como tantos, de la hermana de Alfonso de Aragón, que parece que cualquier colectivo la dejaba en la puerta. Sí, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle que no tienen por qué alarmarnos. El caso es que Lucrecia acusó inmediatamente a César. El Papa, informado de lo sucedido, envió un cuerpo especial, me refiero a un batallón, ¿no?, a vigilar el aposento donde estaba recuperándose Alfonso, su yerno. Los médicos que atendieron a Alfonso lo dieron por muerto. Después vino un cardenal, le dio la absolución en artículo mortis, es decir, también lo dio por finado. Pero estaba vivo, como dice la canción, no estaba muerto. Y se salvó. Y unas semanas después ya estaba fuera de peligro. Para cumplir con una formalidad, César vino a visitar a Alfonso y en determinado momento se acercó al oído y le dijo: lo que no se haya hecho en el desayuno se hará durante el almuerzo. Y lo miró así, significativamente, enarcando las cejas, y se fue. Era una amenaza. ¿En serio? Era una amenaza. Incluso supongo que Alfonso le habrá preguntado: ¿es una amenaza? Mi cuñado, dijo el tipo. Y el otro dijo: tómelo más bien como una advertencia. Me gusta ese diálogo. Sí. Es difícil de colar en la vida real, ¿no? Pero es lindo. Yo nunca lo vi en la vida real, pero en el teatro está a cada momento. Sí. Yo lo incluyo también en las cosas que escribo, incluso cuando no viene al caso. Esto estoy diciendo... Pronto iré a visitarlo, don Ramón. ¿Debo tomarlo como una amenaza? No, considéralo mejor como una advertencia. Es indispensable esa pausa. Sí, está bien. Y después un cierre. Bueno, el embajador de Venecia, Paolo Capello, fue informado de estas palabras. ¿Cuáles? Paolo Capello. Y se las comunicó al Papa, pero el Papa no tuvo en cuenta esas insinuaciones, es decir, que César había amenazado a Alfonso. El nene no miente, le dijo al cardenal: si él me dice que no fue, no fue. Pocos días más tarde, dado que Alfonso se negaba a morir por sus heridas, fue estrangulado en su cama. La versión más usual del hecho es esta. La contó Rafael Bandolín, el preceptor de Alfonso. Contó que Alfonso no tenía fiebre, ya casi no tenía dolores, y estaba bromeando con Lucrecia. Bien. Y con algunos familiares, cuando entró Michelotto Corella, bueno, como para seguir la broma. Mirá quién vino. Acá el sicario, un sicario de César. Un asesino pagado por César. Cuando entró, Michelotto dijo que tenía que arrestar a un tío, mintió. Dijo: vengo a arrestar a un tío de Alfonso, qué sé yo. Y agarró a un tío Cualún, que de esos que no tienen nada que ver. Y todos empezaron a quejarse como Barton. Y salieron corriendo a reclamarle al Papa. Vinieron y detuvieron a un tío cualquiera, qué sé yo. Mientras descuidaron a Alfonso de Aragón. Y Michelotto aprovechó y lo mató. Como su nombre lo indica. Como su nombre lo indica. ¿Dónde mandaron a Michelotto? No sé. Cuando volvieron los familiares lo encontraron muerto a Alfonso, y Michelotto dijo que se había desmayado de puro indignado, como Barton, por el arresto del tío cualquiera, y se había golpeado violentamente la cabeza, como suele ocurrir cuando uno se indigna. Claro, contra la palma de la mano, ¿no? Claro.
La tristeza de Lucrecia fue inmensa. Tenía apenas 20 años, pero no fue eso lo que la puso triste, sino que Alfonso de Aragón había sido realmente su primer amor. Y este dolor conmovió al Papa. Como la costumbre exigía a las viudas un duelo severo, el Papa puso a su disposición una escolta de 600 caballeros, uno tras del otro, para acompañarla a Nepi, un austero convento montañoso, en el cual debió retirarse por un tiempo. Siempre triste, Lucrecia empezó a firmar todas sus cartas con una frase luego del nombre: Lucrecia Borgia, la más desdichada de las mujeres. Extraordinario, ¿no? Poco después le llegó hasta el encierro otra convocatoria de matrimonio a Lucrecia, que fue el matrimonio con Alfonso d'Este de Ferrara, al cual aludimos lateralmente en el episodio de ayer. Quizá mañana hablemos en detalle de este matrimonio. Ayer hablamos de una prima de Lucrecia, Ángela Borgia, y de dos hermanos de Alfonso d'Este, Hipólito y Julio, que se peleaban por el amor de la prima. Todo esto en Ferrara, donde vivían los d'Este. Pero del matrimonio de Lucrecia hablamos poco y quizá hablaremos mañana. Bueno, esta es la historia de la muerte de Alfonso de Aragón, que además parece que era un hombre muy buen mozo, se llevaban bien, una picardía, lo que se dice. Quizá esto nos deje una moraleja, que es que cuando uno tiene un amigo al que han tratado de asesinar, conviene no dejarlo solo cuando entra un sicario de César Borgia, ¿no? Bueno, hay un episodio que siempre aprovecho para contar cuando hablo de César Borgia. En esta misma época, él estaba tratando de hacer un casamiento. Claro. César primero estaba destinado a ser cardenal. Por eso hacía negocios, para ver si lo nombraban a él. Y después abandonó. Convengamos que sería el cardenalato a edad muy temprana. Sí, por ahí tenía 22 años. Tipo. Entonces, cuando vio que se estaba por morir el Papa y que no venían bien las negociaciones para que él fuera el sucesor, empezó a tratar de hacer un buen casorio. Y la casaron con una sobrina del rey de Francia, una sobrina lejana, no sé cómo puede ser lejana una sobrina. El caso es que, bueno, va y se casa. Y se preparó muy bien para la noche de boda, ¿no? Para estar seguro de su éxito. Fue donde un hechicero, para que le recetara algún específico que mejorara su performance. Y entonces, así fue. Allí fue el tipo, ¿no? Y parece que este farmacéutico o hechicero, por descuido, o acaso por malevolencia, en vez de darle un afrodisíaco, le dio una purga. Sí. Y allá anduvo César Borgia, igual que su tío el Papa. Claro, de la cocina a la sala durante toda la noche de boda. Después le mandó una carta al Papa mintiéndole. Dijo que había hecho hasta 8 viajes aquella noche, pero debían ser viajes al excusado, me imagino yo. Pero bueno, es una anécdota que tiene su gracia. Bueno, ¿a quién dedicar esta historia, Jorge? Yo creo, Alejandro, que en principio debemos pensar en aquellas personas que tan enamoradas están, que en vez de detenerse en la venganza, que es lo que hubiera hecho cualquier mortal como nosotros, ¿sí? Como así que este hijo de una gran siete de César me quiso quitar la vida, cuando menos le quito el trono. Pero no, gente como Alfonso, como Lucrecia, se dedicaron a seguir amándose y de ese modo él pudo morir en paz y ella pudo dedicarse a ser cruel. Creo que está bien pensar en aquellas mujeres que acceden a la crueldad y a una especie de falta absoluta de pruritos y de cualquier conciencia y de cualquier forma de perdón, solo después de haber amado como pudo amar Lucrecia. A las mujeres que supieron amar en su momento y después de eso no tienen otra misión en la vida que envenenar a la gente que se les cruce por ahí. Sí, de todos modos parece que no era tan envenenadora más bien, como se dice. Parece que en este programa creemos que el malo era César, incluso por cuestiones teatrales. Viene, Lucrecia era rubia, era linda. Y Alfonso era pintón y ya le gustaba la cuerda. Claro, se lavaba la cabeza 3 veces por día. Y César era amigo de Michelotto, cosa que no nos gusta en general, ¿no? Claro. Allí donde hay un gorila dando vueltas es feo. Bueno, esta fue la historia que le contamos también al discotecario. No nos dio ningún disco, pero nosotros vamos a escuchar a María Marta Pizzi, una de nuestras compañeras, que va a contar
a través de una milonga, una historia enteramente diferente. ¿Ella solita lo va a contar? Ella solita lo va a contar. La milonga se llama La Solita y cuenta la historia de una mujer que muere en soledad. A Lucrecia le fue peor, ¿no? Porque es preferible estar solo que mal acompañado.